En el capítulo 3, versículos 7 al 10 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10. Anoche tuve que predicar la iglesia que fuimos, por eso era que tenía que estar ahí, amén. Y quería salir allá también con los jóvenes. Pero no sé, sentía una fuerza de estar en esa iglesia y predicar la palabra. Vive Jesús. Y iba con todo ese deseo, y lo sentía desde que me lo dijeron, de predicar ese mensaje en esa iglesia. Amén. Pero bien, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra, Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vive Jesús. Dije hasta el 9 al día. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Vive Jesús. Voy a pedir a nuestro hermano Eddie Acevedo, alabado sea el Señor, y el hermano Juan. Amén. Tengo que saber el apellido para distinguirnos. El hermano Juan, amén, me presentan en oración al Padre. Vive Jesús. Amén. Si los jóvenes aquí no están en comunión, me los separan. Y así también los niños. También, si no están en comunión, me los separan, los llevan para algún. Pero tienen que estar, amén. Porque a veces uno se va de comunión en la predicación. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Es fiel y verdadera, mi Dios. Gloria a Dios. Tú eres el único verdadero Dios. Amén. Tú eres santo y habitas entre nosotros. Alabado sea Dios. Amén. Vive Jesús. Puede sentarse. Amén. Yo voy a hablar y voy a iniciar quizás unos cuantos mensajes que van a tener que ver con este tema. Y hoy voy a comenzar con uno de ellos. Amén. Y el tema es cuando Dios no detiene tu prueba. Amén. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios no detiene su prueba. Vive Jesús. ¿Cuántos saben que nosotros somos probados? Amén. Y vamos a seguir siendo probados. Pero hay pruebas que usted siente que no se van. Se le fue del otro, pero de usted no. Y usted sigue orando, sigue clamando y dice qué es lo que pasa. Alabado sea el Señor. Amén. La Biblia dice de que el oro para que brille tiene que ser probado. Amén. Vive Jesús. Necesitamos ser probados para ver si brillamos como el oro. Y Dios usa la prueba para probarnos. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nos desesperamos en esa prueba? Cuando no sabemos qué hacer en esa prueba.
Tomamos decisiones bajo presión para buscar la solución. Amén. Vive Jesús. Hoy yo tomo estos versículos. Quizá tomaré los que siguen después más adelante. Pero quiero recalcar algo, bendito sea Dios. Que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para que seamos bendecidos y seamos de bendición. Los hermanos decían, amén, antes de terminar las partes, decían que como quiera Dios nos bendice. Alabado sea el Señor. Pero hay momentos en nuestra vida que vemos la bendición en otros y decimos, ¿por qué yo no veo la bendición en mi vida? Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para ser, repito, de bendición. Vivir en bendición y ser de bendición para otros. Pero ¿cómo estamos viviendo hoy? Yo quisiera que usted se haga esa pregunta a usted mismo. ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Realmente usted está viviendo una vida de bendición? ¿O realmente usted está sintiendo que está viviendo una vida de prueba? Que por más que usted camine, la prueba sigue. Mientras otros están gozando, usted está llorando. Mientras otros reciben casa, reciben buenos trabajos, reciben muchas cosas, usted sigue pidiendo lo mismo. Y como que no lo ve. ¿Cómo estamos viviendo hoy? La bendición que vivimos hoy, ¿cómo la vivimos? ¿Realmente estamos viviendo una vida en bendición? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. También dice Jesucristo hablando, pero yo he venido a dar vida y para que la tengan en abundancia. Estamos viviendo en esa abundancia que Dios nos da. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. ¿Cómo estoy viviendo yo hoy? Amargado, en soledad. Vive Jesús. Dios nos llama a cada uno de nosotros para vivir en bendición. En bendición mientras nosotros vivamos aquí en la tierra, la voz del Señor, tenemos que ser de bendición para otros. Ser bendición en nuestras propias vidas también, a la voz del Señor. Pero hay ciertas pautas que el cristiano y cada uno de nosotros tenemos que seguir para vivir esa vida de bendición. Santo Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, santo, Amén. aleluya. Porque hay quienes que a la voz del Señor tienen un mensaje de victoria, pero viven una vida derrotada. Gloria a Dios, aleluya. A la voz del Señor, amén. Yo sé que hay pastores. Gloria a Dios. Amén. Que les gusta pintar las cosas que se vean bien. Siempre maquillar las cosas, ignorar la realidad. Vive Jesús. Pero yo no puedo maquillar ni pintar las cosas cuando la realidad es otra, bendito sea el Señor. Y yo sé que aquí en la iglesia, bendito sea el Señor,
Hay gente de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está viviendo en bendición. Alabado sea el Señor. Porque Dios quiere que nosotros vivamos esa bendición. Alabado sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en lugar de estar viviendo en bendición, estamos viviendo en una prueba y la prueba no termina. Cuando Dios te dijo, yo te voy a bendecir. Cuando Dios te dijo, yo quiero hacer algo grande contigo. Cuando Dios le habló a tu vida y te dijo, bendito sea el Señor, tú vas a ser testigo de lo que yo voy a hacer en tu casa. Tú vas a ser testigo de todo lo que yo te voy a dar. Alabado sea el Señor. Y recibir de esa palabra. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En vez de recibir esa palabra, en vez de recibir toda esta bendición que a lo mejor Dios tratando contigo, te la dio, todavía no la recibe. Y lo que estás pasando es pasando prueba tras prueba. Y la prueba sigue y no se quita. Le clamas a Dios, ayunas, ora, hace diezmas, ofrendas, hace de todo y la prueba sigue. Y Dios te dijo que tú ibas a recibir. Y recibimos de Dios. Pero hay personas, alabado sea el Señor, que siguen sin recibir, que entran por esa puerta y salen igual o peor que como entraron. Porque, alabado sea el Señor, no vienen con la expectativa de querer recibir algo de Dios. Y aquí hay que venir con una expectativa de recibir algo de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que dice el médico algunas veces? Cuando tú vas a un tratamiento de salud, el médico te dice, bueno, te puedes curar si tú sigues mis instrucciones. Déjame amarrarme el zapato, como que el zapato va a ir. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Dios, santo, aleluya. Amén. Vive Jesús. Hay poder. Te puedes curar, pero tienes que seguir mis instrucciones. Y algunas veces queremos estar curados, pero no seguimos las instrucciones que el médico nos da. Gloria a Dios. Yo no sé si me está entendiendo. Alabado sea el Señor. ¿Tienen que dejar de comer esto? Alabado sea el Señor. Tienen que dejar, mira, tú estás comiendo mucho pastelillo. Tienes que dejarlo. Tienes que dejar el pernil. Y lo digo por experiencia propia, hermano Ismael. Amén. Yo predicaba y al siguiente día amanecí enfermo. Era de bendición en la predicación, pero al día siguiente yo me estaba muriendo en una cama. Oraba por los enfermos y al día siguiente yo necesitaba que alguien orara por mí. Hasta que un día me trataron a la voz del Señor. Y todo eso se acabó. Pero en las instrucciones que me dieron, a la voz del Señor, me dijeron, tienes que comer a esta hora, tienes que cenar a esta hora, y después de esa hora, aunque haya un concierto aquí en el estómago, sonríe que Cristo le ama. Sí, porque aquí a veces hay se levanta una orquesta que quiere que tú comas. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. O sea, me cortó muchas cosas y yo me sané. Vive Jesús. Estuve como 3 o 4 días solamente a agua. Después comencé a comer un poquito de vegetales con, mira, no era ni la pana de almendras, una almendra o 2 almendras. Vive Jesús. Cuando yo iba por el tercer día, por poco me desmayo. Vive Jesús. Alabado sea el Señor.
Y me dijeron todas estas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Queremos salud, queremos vivir una vida de bendición, de salud, pero ¿qué pasa? Estamos siguiendo las instrucciones que nos dieron. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo últimamente recaigo, ¿por qué? Porque ya no estoy siguiendo las instrucciones. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Quizá el maestro o el profesor te dirá a ti: bueno, yo puedo hacer de ti un gran profesional, pero tienes que seguir mi currículum, mis pautas, mis maneras de enseñar, o como dice mi esposa, mi pedagogía, mi sistema de enseñanza. ¿Para qué? Para que tú seas un gran profesional. Yo quiero que tú seas un gran doctor, pero para esto tienes que seguir las pausas de mi enseñanza, de lo que yo te estoy enseñando. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted me está escuchando. Alabado sea el Señor. El micrófono suena fuerte. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Si sigues mi currículum, mi carrera, mi plan de estudio. Hay un plan de estudio. Y en ese plan de estudio yo tengo que, el profesor o el maestro, vamos a decirle a los jóvenes, les dice: tienes que tener absoluta fidelidad. Santo. ¿Quieres sacar un A o quieres sacar un 100? O como decimos en Honduras, un 5. Tiene que haber absoluta fidelidad a lo que te están enseñando, a lo que tú estás recibiendo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. O quizá el entrenador le dice al atleta: vive Jesús. ¿Sabe lo que es un atleta, verdad? Alabado sea el Señor. Quizá el entrenador le dice a un atleta: bendito sea el Señor, puedo hacer de ti un campeón. Ahora él no va a decir que yo estoy predicando la doctrina del campeón, que alguien dice por ahí. Ustedes son campeones. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jesús. Yo puedo hacer de ti un campeón. Alabado sea el Señor. Pero, alabado sea el Señor, no tienes que desviarte. ¿Desviarte de qué? De la disciplina. Tienes que mantener la disciplina que te estoy imponiendo. El atleta tiene que cuidarse, el atleta tiene que tener una disciplina. El atleta, para poder tener la opción a ganar el premio, recibir el primer premio, tiene que tener una disciplina. Tiene un entrenador, tiene alguien que le enseñe. Alabado sea Dios. Y tiene que guardar esa enseñanza, esa disciplina que su entrenador le da con absoluta fidelidad. Ahora bien, en todas estas cosas que son símbolos, nada más una metáfora para que tú entiendas lo que Dios nos quiere dar a nosotros, yo te pregunto ahora, a la voz del Señor, ¿cómo estás viviendo hoy? Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Porque Dios nos ha prometido muchas cosas. Y Dios nos ha ofrecido muchas cosas. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Bendito Dios. Aparte de todo aquello que nosotros sabemos, Dios a cada uno de nosotros nos ofrece algo. Gloria a Dios. O me vas a decir a mí, bendito sea el Señor, que usted que está viviendo peor de lo que como cuando estabas en el mundo. Dios te ha ofrecido algo. Hoy te vistes, hoy comes, nunca te falta comida.
Dios siempre nos ofrece algo mientras estamos aquí. Bendito sea el Señor. Si es espiritualmente, Dios te ofrece a ti poder ser un instrumento para Él, poder ser alguien que pueda servirle a otros, poder ser alguien que pueda ser una persona digna de ser imitada, poder ser alguien que pueda ser bendición en su hogar, bendición en su familia, bendición en la iglesia, ser de bendición para muchas iglesias, ser de bendición para el vecindario. Dios ofrece dones, talentos, Dios ofrece muchas propuestas para que tú seas algo, para que tú seas alguien, para que tú vivas una vida de bendición. Alabado sea Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que mantener la disciplina. No hay que desviarnos. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. La fidelidad es importante. Sé fiel. Vive Jesús. Oiga bien como dice ese himno o ese coro. Sé fiel hasta la muerte. También lo dice Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Sé fiel hasta dónde. Alabado sea Dios. ¿Y qué Dios te va a dar? Así que hay que ser fiel porque Dios nos ofrece muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas que Dios te ha ofrecido a ti, Gloria a Dios. de todas esas cosas que Dios te ha ofrecido, ¿qué es lo que tú tienes hoy? ¿Qué tú has recibido hasta el día de hoy? Si lo recibiste, gloria a Dios, pero si no lo has recibido, ¿por qué no lo has recibido? Gloria a Dios. ¿Por qué lo que parecía que lo ibas a recibir en poco tiempo han pasado 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años y todavía tú sigues viviendo? Alabado sea el Señor, para esperar aquello que Dios te prometió hace tanto tiempo que podías haberlo recibido en tan corto tiempo, pero todavía no lo has recibido. ¿Por qué? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Gloria a Dios. ¿Estaremos obedeciendo las instrucciones? Gloria a Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Habrá fidelidad? ¿Estaremos caminando derecho sin desviarnos? ¿Habrá disciplina? El creyente tiene que tener disciplina. Esto no es opcional. Pero hay que tener disciplina. Y cuando digo disciplina, el creyente tiene que orar, tiene que congregarse, tiene que leer la palabra, tiene que estudiar la palabra. El creyente tiene que tener amor. El creyente tiene que ser fiel a la voz del Señor. El creyente tiene que ayunar a la voz del Señor. Esa es parte de la disciplina. En esta carrera espiritual, a la voz del Señor, bendito sea Dios. Así como los atletas se disciplinan, usted y yo tenemos que disciplinarnos. No podemos llegar a la meta si no hay una disciplina. Alabado sea Dios. Algunas veces cuando yo jugaba en algunos equipos, a la voz del Señor, y si yo llegaba de último, llegaba tarde, o llegaba, bendito sea el Señor, a la hora que yo quería, jugaba cuando yo quería, pues el entrenador me dice, siéntate ahí y espera, a la voz del Señor, porque tiene que haber una disciplina. Así también en las cosas espirituales, algunas veces queremos alcanzar el cielo y la tierra, pero no nos disciplinamos a nosotros mismos. Algunas veces exigimos lo que nosotros no vivimos, algunas veces le pedimos a la gente lo que nosotros no hacemos. Bendito sea el Señor. Algunas veces le pedimos a la gente orar y nosotros no oramos. Algunas veces le pedimos a la gente ayunar y nosotros no ayunamos. Algunas veces le pedimos a la gente, tú tienes que venir a la iglesia, y nosotros no venimos a la iglesia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dios nos ha dado un ofrecimiento. A la voz del Señor. Y Dios nos ofrece muchas cosas. Aquí el escritor de los Hebreos toma como ejemplo la experiencia de Israel. La experiencia de Israel en el desierto.
Bendito sea el Señor. Usted sabe que Dios sacó con mano fuerte a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero tuvo que pasar por un desierto y ese desierto le duró 40 años. Y el ofrecimiento que Dios le había dado a Israel era que le esperaba una tierra que fluye leche y miel. Le esperaba un lugar, alabado sea el Señor, donde la leche y la miel iba a fluir. O sea, iba a ser un lugar de bendición para ellos. Ellos iban a poder experimentar lo que es la bendición de Dios en el lugar que Dios había preparado para ellos. Alabado sea el Señor. Le dijo a Israel: cuando llegas a ese lugar, ahí tú vas a descansar. Ahí vas a tener reposo. Ahí vas a tener tranquilidad. Alabado sea el Señor, porque era la tierra prometida. Dios también a nosotros, Dios nos promete lo mismo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Algo que Dios nos ha dado y nos ha ofrecido a nosotros es que en Él podemos tener paz. Alabado sea el Señor. Aunque te estés pasando por problemas, los problemas no se van a acabar. Los problemas en mi vida nunca se van a terminar. Los problemas en su vida no se van a acabar. Pero usted tiene que saber: Dios te ofrece paz, Dios te ofrece tranquilidad en medio del problema. Alabado sea, yo no sé si usted me entiende esto. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Algunas veces yo llego sin deseo de querer predicar, sin deseo de querer hablar la palabra de Dios, porque hay tantas cosas que a uno lo rodean. Pero miro allá arriba y me acuerdo de la palabra: en mí hay paz, en mí hay tranquilidad. Alabado sea, porque es lo que Él me ha ofrecido. Alabado sea el Señor. Algunas veces venimos cansados, trabajados, pero me acuerdo de la palabra que me dice: venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es lo que Dios nos ofrece. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dios nos ofrece todas estas cosas. Alabado sea Dios. Nos ofrece todas estas cosas porque Israel tenía un líder que se llama Moisés. Alabado sea el Señor. Ese fue el que levantó. Pero a Moisés deseó hasta morirse. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La gente lo quería hasta apedrear. Alabado sea Dios. Pero usted y yo tenemos a alguien más grande que Moisés. Alabado sea Dios. El que usted y yo tenemos es alguien más grande que Moisés. Es alguien que supera a Moisés, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Alabado sea el Señor, es el Verbo hecho carne. Alabado sea el Señor, es el que por el gozo puesto delante de sí sufrió el oprobio, menospreció la cruz y se sentó a la derecha del Padre y está intercediendo cada día por mí y por ti, para que tú recibas una vida de bendición, para que usted y yo recibamos una vida no de derrota, una vida de victoria. Si es verdad, aquí en esta vida tenemos que sufrir, tenemos que padecer, pero Cristo te ofrece vida, Cristo te ofrece en abundancia. Es la diferencia del mundo y el creyente. El creyente, alabado sea el Señor, en medio de las pruebas se goza, en medio del dolor se goza. Yo no sé si usted puede decir amén, porque se puede gozar en medio de las pruebas, se puede alabar a Dios en medio del dolor, se puede alabar a Dios. La gloria de Jehová. Tenemos a alguien más grande que se llama Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero ese ofrecimiento que Dios nos da se nos olvida a muchos de nosotros el día de hoy. Alabado sea Dios. A muchos de nosotros se nos olvida los ofrecimientos que Dios tiene en nuestra vida diaria. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Bendito sea el Señor. Porque estamos viviendo muchas veces, y a veces no nos damos cuenta, como el pueblo de Israel, una vida de desconfianza. O sea, falta de confianza. Y cuando digo falta de confianza, es falta de fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Bendito sea. Una falta de fe como Israel. Israel tuvo que pasar esos 40 años en el desierto. ¿Usted sabe por qué? Por un pecado llamado incredulidad. Como también pasó Israel cuando Jesucristo vino a esta tierra, la voz del Señor, hubo mucha incredulidad en su gente. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A la voz del Señor. Así que para yo vivir el día de hoy en ese ofrecimiento que Dios me da, a la voz del Señor, es que yo tengo que tener confianza en Él. Confianza en Jesucristo. Bendito Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ser creyente, no ser incrédulo. Andamos por fe y no por vista. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. E Israel en el desierto se comportó como un incrédulo. Alabado sea el Señor, porque siempre vivió deseando, alabado sea el Señor, lo que habían dejado atrás. Bendito sea Dios. Siempre vivió, alabado sea el Señor, vivió con la mente, oiga bien, vivió con la mente, pensando en la tierra prometida, alabado sea el Señor, pero con su corazón todavía pensando en Egipto. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Otro de los factores para tener ese ofrecimiento de Dios es la obediencia. Vive Jesús. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Usted sabe cuán en el libro de Números, ahí se relatan aproximadamente 8 rebeliones que tuvo Israel contra su líder. Y se rebelaban contra su líder. Amén. Y no estoy diciendo ahora que hay en esa iglesia y hay un montón de gente entonces que se rebeló con el pastor. No, no es así. Estoy trayendo una enseñanza. Estoy trayendo una predicación. Amén. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Santo Dios. Gracias a Dios estamos bien. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero estoy hablando de Israel. Israel, Dios le prometió vivir una vida en abundancia y llegar a una tierra prometida. Alabado sea el Señor. Una tierra que usted sabe cuánto tiempo le debía de durar a ellos para llegar a esa tierra prometida. El tiempo que le debía durar a ellos para llegar a la tierra que fluía leche y miel, que Dios se los había prometido por su palabra. Alabado sea el Señor, porque cuando Dios te promete algo, cuando Dios te habla algo, cuando Dios abre su boca, esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad. Yo tengo que agarrarla, yo tengo que, alabado sea el Señor, afirmarme en ella, seguir en ella. No puedo desviarme a la palabra que Dios me ha dado, pero algunas veces con muchos desvíos queremos seguir lo que Dios nos promete. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A Israel le tardaba nada más aproximadamente 2 semanas para poder llegar a la tierra prometida. En 14 días, si ellos hubieran creído, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso es que Dios muchas veces retarda tu prueba y tú te preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué no se me va esto? ¿Por qué no se me quita esto? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Israel estaba supuesto a llegar a la tierra prometida en 2 semanas aproximadamente, pero ¿por qué se tardaron 40 años para poder llegar a esa tierra prometida? Se tardaron 40 años simplemente porque no confiaron en la palabra de Dios, no confiaron en lo que Dios les dijo. Si Dios lo prometió, a la voz del Señor, Dios lo va a cumplir, aunque se levante el enemigo como río contra lo que Dios te ha declarado. A la voz del Señor, aunque se levante, tú tienes que confiar en la palabra de Dios. A la voz del Señor, porque el propósito de Dios va a desatar a la voz del Señor el que mucha oposición se levante, pero en medio de la oposición tú tienes que confiar en la palabra
incredulidad. Alabado sea el Señor. Comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Yo comía mejor en Egipto, allá había mejor arroz y habichuelas. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y aquí yo estoy muriéndome de hambre. Dios le dio de comer, le dio maná del cielo. Los zapatos no se le gastaban. Tenían zapatos que yo quisiera tenerlos hoy, que no se me gastaran toda la vida. Israel los tuvo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque Israel tenía que recibir esa bendición. Alabado sea el Señor. Yo no sé, alabado sea lo que Dios te ha ofrecido a ti, alabado sea el Señor, pero algunas veces retrasamos, retardamos el proceso, retardamos la prueba. La prueba no se va de ti, alabado sea el Señor, porque muchas veces somos incrédulos, no creemos, desobedecemos, porque hay que tener obediencia, y obediencia es saber oír y obedecer lo que Dios nos está mandando. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Israel desobedecía la voz de Dios, y hoy en día estarás tú obedeciendo la voz de Dios, estarás haciendo lo que Dios te ha pedido. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. O manda más la carne sobre lo que Dios te mandó, sobre lo que Dios te dijo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Quizá un día Dios me toque para traer esos mensajes bien like. Quizá un día esos mensajes de mente positiva. Alabado sea el Señor. Que aunque tú vengas así, yo te diga, wow, qué hermosa o qué hermoso te ves. Te estoy mintiendo porque no te ves así. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea Dios. Amén. 8 rebeliones. El libro de Números. Alabado sea el Señor. Así que ese ofrecimiento que Dios le dio a Israel para entrar a la tierra prometida, de aproximadamente 14 días, se convirtieron en 40 años. Gloria a Dios. Uy. Y hay gente todavía, están esperando, alabado sea el Señor, algo que ya debió haberse cumplido y todavía no se ha cumplido en ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía están pasando la misma prueba. ¿Y por qué están pasando la misma prueba? Alabado sea el Señor. Y algunas veces Dios nos pasa por la misma prueba porque no queremos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Y si Dios nos enseña y a veces sabemos lo que es, los hacemos los locos y creemos que Dios, alabado sea el Señor, que Dios no va a hacer nada. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Ese ofrecimiento, quedan 5 minutos, ya lo vamos. No se preocupe, tengo el reloj en mi frente. Alaba. Sí. Vive Jesús, sí. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Ese ofrecimiento tiene un límite. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de bendición. Hermana Carmen, Dios quiere que tú vivas una vida de bendición. Mi mamá, Dios quiere que viva una vida de bendición. La hermanita que está aquí hoy, Dios quiere que tú vivas una vida de bendición. Pero el ofrecimiento de Dios, mientras estemos aquí, tiene un límite. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿Cuál será ese límite? Alabado sea el Señor. En la Biblia dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Si oyeres hoy su voz, el ofrecimiento de Dios tiene un límite. Alabado sea el Señor. Y ese límite es la duración de nuestra vida mientras estemos aquí. Aleluya. ¿O usted cree que yo no pienso? Wow, ya yo tengo 51 años. No lo voy a decir, pero es un secreto. Pero usted cree que yo no me pregunto, Señor, ya yo me estoy poniendo viejo. Y yo tengo tantas expectativas de ti. Y tú me has hablado tantas cosas y el tiempo está pasando, Señor. Aunque algunas veces Dios obra en su tiempo también. No descarte eso. Alabado sea el Señor. Yo le hago esas preguntas a Dios, que quizá también usted se las hace. Pero preguntémonos por
pasa el tiempo y las expectativas que Dios nos ha ofrecido darnos, no las hemos recibido. Alabado sea el Señor. Porque primero, alabado sea el Señor, tiene que haber confianza, tiene que haber fe en lo que Dios nos promete. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y algunas veces predicamos fe, pero no vivimos en esa fe. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Porque la fe va más allá de la razón. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y la fe algunas veces hay que coger riesgos. Si tú no dejas la cama y buscas un médico, y si tienes a Cristo buscas al médico de los médicos, si no lo haces, alabado sea el Señor, pues tú no puedes experimentar esa fe que a lo mejor el Señor te está hablando. Mira, levántate de ahí, sacúdete de esa cama, ve allá que allá tengo a alguien que va a orar por ti. Alma mía, alaba la gloria. Y no lo hacemos, bendito sea el Señor. Entonces el ofrecimiento que Dios nos hace se pierde, y el límite del ofrecimiento de Dios tiene una duración, tiene un límite. La duración es nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Alabado sea el Señor, porque si hay algo, alabado sea el Señor, que tenemos que estar seguros, alabado sea el Señor, que no sabemos cuándo va a llegar ese límite de nuestra vida. Yo no sé si a lo mejor mi vida se acabará cuando termine el servicio, yo no lo sé, y lo que yo esperaba quizás no lo recibí por ciertas circunstancias, por no sacrificarme, por no comprometerme, por no dejar ciertas cosas que estaban estorbando mi crecimiento. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, por vivir siempre una vida enamorada no de Dios, sino enamorada de las cosas triviales, de las cosas pasajeras, de aquellas cosas que son vanidad, de aquellas cosas que van a perecer, enamorados más de, alabado sea el Señor, de aquello, alabado sea el Señor, que puede darnos agrado momentáneo, que nos puede dar felicidad momentánea y pasajera. El ofrecimiento que Dios me daba, alabado sea el Señor, no lo pude obtener, y el límite llega, la vida se me va, alabado sea el Señor, y todavía no he recibido. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Nunca sabemos cuándo llegará ese límite, y ese límite es nuestra vida. Hablamos fácilmente del mañana. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Se habla fácilmente del mañana, y hay que preocuparse por el mañana. Alabado sea el Señor. Y hablamos fácilmente del mañana, pero ese mañana que nosotros estamos hablando puede ser que no llegue nunca. Gloria a Dios. Santo. Pero ese mañana, pero ese mañana, y de que tanto hablamos muchas veces, puede ser que no llegue nunca a mi vida, que nunca llegue a nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Entonces yo tengo que ser creyente, entonces yo tengo que creerle a Dios hoy, no es mañana. El límite, alabado sea el Señor, es nuestra vida. Nuestra fe tiene que vivirse hoy, alabado sea el Señor. Dice la Biblia, alabado sea el Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, alabado sea el Señor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Hablamos fácilmente del mañana, pero ese día puede que no llegue para nosotros. Lo único que usted y yo tenemos es hoy. ¿Cómo estamos viviendo la vida de bendición? Now. ¿Por qué Dios no detiene tu prueba? Dios te bendiga y Dios te guarda. ¿Ven? Que la cosa para Jesucristo de ese fuerte. Si no le dan aleluya y gloria a Dios. Sí, porque yo creo que por esos aplausos hoy se han fabricado muchos escenarios, muchas luces, muchas discos cristianas, entre comillas, a la voz del Señor, que antes no se veía. Vive Jesús. Amén.
Se apagó el aplauso, pero no hubo aleluya, gloria a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. A alguna gente le cuesta abrir la boca y decir aleluya, gloria a Dios. Saben pelear con la gente allá afuera, alabado sea el Señor. Saben enojarse con la gente allá afuera, pero para alabar a Dios no saben. Pero hoy en día nadie vino enojado, así que todos vamos a alabar y glorificar a Dios. Alguien puede dar un aleluya y un gloria a Dios. El día importante es hoy, mañana no sabemos lo que va a pasar. Hay que precaver el futuro, hay que precaverlo, pero mientras yo esté aquí tengo que preocuparme por el día de hoy. ¿Dónde estás tú en el día de hoy? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás caminando? ¿Has recibido lo que Dios te ha prometido? Dios te ha ofrecido muchas cosas. Alguien puede alabar y glorificar a Dios. Vamos a ver si es verdad. Alabado sea el Señor. Vamos a darle la alabanza al Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Sacúdase, bendito sea Dios. Aquí hay que alabar y glorificar a Dios. ¿Te gusta que la gente alabe a Dios? Pues alábalo tú también. Hay gente que alaban a Dios con micrófono, pero ellos no alaban a Dios cuando se sientan. Ay, la mía, la gloria de Dios. Aquí hay alguien que se va a parar y va a decir gloria a Dios. Ya se paró, no lo voy a terminar, ya lo dijo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. El poder no está en el micrófono, el poder está en un corazón contrito y humillado. ¿Cómo tú puedes decir alabado sea Dios, glorificado sea Dios? Pero cuando te sientas, no glorificas a Dios, no exaltas a Dios. Yo he aprendido en estos caminos, aunque esté en el último banco, alabado sea Dios, tengo que alabar y tengo que glorificarme. Aunque no me llamen al púlpito, de allá yo adoro a Dios. Algunas veces algo más ronco de alabar a Dios cuando no predico que cuando predico, porque a Dios hay que alabarlo, a Dios hay que glorificarlo. Mañana tú no sabes si tú vas a estar aquí. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Vamos a ver. Como que me le paré en el callo a alguien aquí, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Dígalo, no tenga miedo, que cuando sale la aleluya, sale gloria a Dios de usted, el enemigo tiembla. Alabado sea Dios, porque el enemigo no quiere que tú alabes a Dios. El enemigo no quiere que tú lo glorifiques. El enemigo no quiere que tú abras la boca. Alabado sea el Señor. Y aún nos critican porque alabamos y glorificamos a Dios. Vamos a ver. Alabado sea Dios. Bendición en el nombre de Jesús. ¿Dónde están las aleluyas ahora? ¿Dónde están las glorias a Dios ahora? Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Vive Jehová. Vive Jehová. Dios es grande. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Si el aire te dice, alabado sea el Señor, que te tienes que acomodar, bendito sea Dios. Aquí no venimos a acomodarnos, aquí venimos a desacomodar lo que está acomodado. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Allá arriba en el cielo, allá vamos a decir santo. Así que si usted no alaba a Dios aquí en la tierra, no crea que allá se va a escapar. Alabado sea Dios. Allá hay que decir santo. Si los 24 ancianos se postran delante de Dios, alabado sea el Señor. Imagínense lo que yo tengo que hacer. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Cuando alabamos a Dios, muchas cosas pueden cambiar. Dios lo llena mientras tú le alabas. Dios te llena mientras tú le alabas. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿Estás sintiendo hoy el deseo de alabar a Dios? Lo sintiste cuando te convertiste y hoy ¿qué está pasando? No hallabas qué hacer cuando te convertiste. Porque no, te acomodaste a los religiosos, aquellos que ya no alaban a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí no hay religiosos, aquí hay gente que alaba y glorifica a Dios. Aquí hay gente que Dios sacó del fango, aquí hay gente que Dios sacó del pecado, aquí hay gente que Dios ha liberado, aquí hay gente que Dios lo sacó donde no podían hacer nada, aquí hay gente que Dios lo sacó de la depresión, aquí hay gente que Dios lo sacó al borde del suicidio, aquí hay gente que Dios lo sacó en borde de la locura. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso alaban.
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso adoran, por eso alaban. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Como no vamos a alabarlo, como no lo vamos a glorificar. Dios quiere que tú vivas una vida de bendición. Pero como estamos viviendo hoy, a la voz estamos libres para adorarlo. O es que la prueba no te deja adorarlo, o es que la prueba es más grande que el Dios que tú le sirves. Como estás viviendo hoy, no mientas al Espíritu. Como estás viviendo hoy, la prueba es más grande que el Dios que tú le sirves. A lo que no te está dejando adorarlo, que es lo que no te está dejando alabarlo. La prueba se ha vuelto de un día a 7 años. La prueba se ha vuelto de 5 días. Alaba al Señor a 5 años. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Alabados como estamos viviendo hoy. Como estamos viviendo hoy. Le estaremos dando a Dios la alabanza que Él se merece. Tú te levantaste por la misericordia de Dios. Tú estás aquí por la misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí por la grandeza de Dios. Tú estás alabando y glorificando a Dios. No es por lo que tú has hecho, es porque Dios ha hecho algo grande por ti. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alguien que me ayude a adorarlo, alguien que me ayude a exaltarlo, alguien que me ayude a bendecirlo, alguien que me diga amén, alguien que me diga alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cómo está viviendo hoy? Alabado sea el Señor. Está viviendo en la bendición que Dios te ofreció. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. O por donde tiene pegado el problema, o te tiene atado la situación. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Ananías y Zafira allá en la cárcel, encadenados los pies, encadenados las manos, oraban y cantaban himnos a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Esto no depende a la voz del Señor, de que saque el canto, o saque el predico, o saque el toque, la toca. Esto depende del gozo de Dios, que es nuestra fortaleza, la fortaleza que usted y yo tenemos en esa prueba que tú estás viviendo, en esa lucha que tú estás teniendo, es el gozo del Señor. A la voz del Señor, porque a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de lo que tú estás pasando, Dios te sigue diciendo, Dios te sigue hablando. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso hay que alabarlo, hay que glorificarlo, hay que exaltarlo. Es el día de hoy, no es mañana. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. El hermano Jacobo pasa aquí, canta un coro y después lo despedimos en ese coro. Alabamos al Señor. Y métase en la bendición. El diablo, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. ¿Amén? Así que vamos a alabar a Dios un poquito antes de irnos. Alabamos al Señor. Así que suéltese, deje la carga, deje el problema, déjelo ahí. Sea libre en Cristo. Libre, tú me hiciste libre,